Quiero ser completamente sincero contigo desde este primer instante, porque el mensaje que vas a escuchar hoy no es para todo el mundo. Vivimos en tiempos donde abundan las palabras ligeras y las promesas de que, si tienes fe, tu vida será un camino sin ningún tipo de obstáculos ni dificultades. Si has llegado hasta aquí buscando una frase motivadora superficial, una respuesta fácil a un problema profundo o que te digan que tu dolor va a desaparecer mágicamente mañana por la mañana, te animo, con todo el respeto y amor, a que busques otro contenido. Este vídeo no pretende ofrecerte respuestas prefabricadas que se desmoronan cuando la tormenta arrecia. Este momento que estamos compartiendo está apartado exclusivamente para un corazón muy específico. Es para aquel creyente que se ha esforzado genuinamente por agradar a Dios, que ha buscado obedecer, que ha sido fiel en lo poco y en lo mucho, y que, inexplicablemente, se encuentra atravesando un desierto que no parece tener ningún sentido. Si tu caminar espiritual transcurre ahora mismo con total tranquilidad, tal vez estas palabras no resuenen en tu interior. Pero si sientes que estás dando lo mejor de ti, aún así, el cielo parece guardar silencio frente a tu sufrimiento, te ruego que no te vayas. Lo que vamos a desentrañar en los próximos minutos es fundamental para tu alma, para sanar tu perspectiva y para evitar que el enemigo use tu aflicción para alejarte del corazón del Padre. Me estoy dirigiendo específicamente a ti, porque conozco esa sensación de perplejidad que te invade cuando la noche cae y te quedas a solas con tus pensamientos. Sé que eres de los que no solo creen en Dios, sino que le creen a Dios. Has ordenado tu vida meticulosamente, has limpiado tu casa espiritual, has sacado todo aquello que no le agradaba y has tomado decisiones difíciles y valientes por amor a su nombre. Has perdonado cuando tenías todo el derecho humano a estar ofendido, has sembrado generosidad incluso en tus propios tiempos de escasez y has mantenido tu integridad intacta cuando hubiera sido mucho más fácil, e incluso más rentable, tomar atajos morales. Y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo y consagración, aquí estás. En lugar de la recompensa que tu lógica esperaba, o al menos de la paz y protección que creías merecer por tu fidelidad, te encuentras en medio de una tormenta feroz que tú no provocaste. Te han pagado mal por bien, la enfermedad ha tocado a tu puerta o a la de los tuyos sin previo aviso, o quizás tus proyectos se han desplomado justo cuando más fiel estabas siendo en tu caminar. Sé que hay una voz insistente en tu cabeza que te grita que esto es profundamente injusto, que las cuentas espirituales no cuadran, y que si la promesa dice que al justo le irá bien, entonces algo debe estar terriblemente roto en tu realidad actual. No te estoy hablando de las consecuencias naturales de un error o un pecado, te hablo del dolor punzante y desconcertante que siente un hijo obediente que, mirando al cielo con las manos limpias y el corazón dispuesto, no recibe una respuesta clara, sino un nuevo desafío. Entiendo profundamente esa soledad, ese sentimiento de haber sido aparentemente olvidado precisamente por aquel a quien has intentado honrar con cada una de tus respiraciones. Nos enfrentamos aquí a uno de los conflictos más desgarradores y antiguos de la experiencia humana con lo divino, una colisión frontal entre lo que creemos sobre Dios y lo que estamos viviendo en nuestra carne. No estamos hablando de una simple tristeza pasajera, sino de una profunda disonancia cognitiva y espiritual que amenaza con desmantelar los cimientos mismos de tu fe. El verdadero problema no es solo el sufrimiento en sí mismo, sino el hecho de que ese dolor ha llegado a tu vida mientras estabas en plena obediencia, mientras tu corazón estaba alineado con el cielo. Existe una tensión insoportable cuando la fe genuina, la obediencia estricta y el dolor agudo deciden coexistir en el mismo espacio y al mismo tiempo. Nos han enseñado, a veces de manera incompleta, una ecuación espiritual donde la suma de nuestra fidelidad y nuestras oraciones debería dar como resultado inevitable una vida blindada contra la tragedia. Sin embargo, tu realidad actual desafía esa lógica. Estás viviendo una paradoja donde la luz de tu devoción y la oscuridad de tu prueba están presentes simultáneamente. Te preguntas cómo es posible que, estando bajo la cobertura del Altísimo, la tormenta haya logrado traspasar el techo de tu casa. Este es el conflicto central que te roba el sueño, tratar de reconciliar la bondad y el poder de un Dios al que amas, con la crudeza de una herida que no mereces, sintiendo que dos verdades opuestas están luchando dentro de ti sin que ninguna parezca ceder terreno. Te garantizo que si mantienes tu corazón dispuesto y abierto durante los próximos minutos, vas a encontrar una claridad espiritual que hasta ahora se te ha escapado por completo. No pretendo simplemente aliviar un síntoma emocional momentáneo, sino entregarte una comprensión profunda y bíblica que tiene el potencial de transformar radicalmente tu manera de procesar lo que estás viviendo. Al concluir este recorrido juntos, esa pregunta agonizante y repetitiva de ¿por qué a mí? Empezará a transformarse, poco a poco,
en una revelación poderosa sobre el propósito eterno que se gesta en medio del silencio de Dios. No saldrás de este mensaje con las manos vacías ni con el mismo peso asfixiante de incertidumbre sobre tus hombros. Te llevarás contigo la certeza inquebrantable de que tu sufrimiento actual no es un accidente del destino ni mucho menos un descuido del cielo. Descubrirás que existe una lógica divina superior operando activamente en tu vida, una sabiduría que no desperdicia ni una sola de tus lágrimas. Al final de esta enseñanza, verás cómo las piezas sueltas y dolorosas de tu situación actual comenzarán a encajar perfectamente en una imagen de redención, crecimiento y fortaleza que quizás, en medio de tu angustia, nunca imaginaste que fuera posible para ti. Hay una creencia silenciosa pero devastadora que muchos de nosotros hemos abrazado sin siquiera darnos cuenta, una especie de contrato invisible que firmamos en nuestra mente al caminar en la fe. Hemos llegado a convencernos profundamente de que hacer el bien, vivir en rectitud y cumplir con los mandamientos funciona como un escudo impenetrable contra el sufrimiento, como si nuestra obediencia fuera una moneda de cambio que obliga a Dios a mantenernos en una burbuja de cristal permanente. Nos hemos contado la historia de que la ecuación del reino es puramente transaccional. Si yo no fallo, entonces la vida no me puede golpear. Si yo soy bueno, nada malo me tocará jamás. Pero esta es una expectativa incompleta y peligrosa que solo prepara el terreno para una crisis espiritual profunda y llena de resentimiento. Cuando la realidad inevitablemente golpea y el dolor llega a la puerta del justo, nos sentimos estafados, como si Dios hubiera roto una promesa que, si leemos bien las Escrituras, Él nunca hizo de esa manera. La verdad es que la bondad de tus acciones y la pureza de tu corazón no anulan la realidad de vivir en un mundo caído, ni te eximen automáticamente de las batallas necesarias. Creer que tu fidelidad es un soborno para evitar la dificultad es construir tu casa sobre una ilusión frágil que se derrumbará ante la primera tormenta seria, dejándote confundido y herido innecesariamente. Es vital que hagamos una distinción quirúrgica en nuestro espíritu entre lo que es la verdadera bendición del cielo y lo que simplemente es comodidad terrenal, porque confundirlas es la raíz de muchas frustraciones espirituales. A menudo, medimos el favor de Dios por la ausencia de problemas, por la estabilidad financiera o por la salud perfecta, asumiendo que si todo va suavemente, es porque Dios está contento con nosotros. Sin embargo, esa es una vara de medir terriblemente corta y engañosa que reduce la grandeza de Dios a un simple proveedor de bienestar temporal. La comodidad es agradable a nuestra carne, nos hace sentir seguros y en control, pero no tiene el poder de transformar nuestro ser interior ni de producir el fruto que perdura para la eternidad. Puedes tener una vida llena de comodidades aparentes, donde nada te falta y nada te duele, y sin embargo estar espiritualmente estancado, lejos del propósito vivo y vibrante que Dios soñó para ti. Por otro lado, la verdadera bendición bíblica no es sinónimo de una vida fácil y sin sobresaltos, es la certeza inamovible de la presencia de Dios caminando contigo, sosteniéndote y revelándose a ti de maneras que la prosperidad nunca permitiría. A veces, Dios, en su amor severo y perfecto, permite que nuestra comodidad sea sacudida violentamente no para castigarnos, sino para entregarnos una bendición superior, una fe que no depende de las circunstancias, un carácter probado como el oro y una intimidad con el que solo se forja en la dificultad. No confundas la paz de un entorno tranquilo con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La primera es frágil y depende del mundo, la segunda es eterna y depende de Él. Hay un mecanismo automático y profundamente dañino que se activa en nuestra mente en el momento exacto en que la tragedia o el dolor tocan nuestra vida, la convicción inmediata de que estamos siendo castigados por Dios. Es casi un reflejo condicionado espiritual, apenas sentimos el golpe de la adversidad, nuestra consciencia empieza a escanear frenéticamente el pasado reciente buscando el error, el pecado oculto o la falta que provocó lo que interpretamos como ira divina. Nos preguntamos con angustia, ¿qué hice mal? ¿Será por aquella vez que no oré lo suficiente? ¿Será porque tuve aquel mal pensamiento hace meses? Vivimos atados a la idea errónea de que Dios está sentado en su trono con una lupa gigante y un mazo, esperando el más mínimo desliz para enviarnos una desgracia como método de corrección. Esta asociación directa y simplista entre sufrimiento y castigo es una de las trampas más antiguas y efectivas del enemigo para distorsionar la imagen de tu Padre Celestial. Es, en esencia, la misma teología defectuosa y cruel que atormentó a Job a través de sus amigos, quienes insistían ciegamente en que su calamidad era la prueba irrefutable de su maldad secreta. Pero déjame decirte hoy con total claridad y autoridad bíblica, no todo dolor es una factura por pagar. Vivir pensando que cada lágrima es la consecuencia directa de un pecado es vivir bajo una ley de karma espiritual que anula por completo la gracia. A veces,
El sufrimiento llega a tu puerta no porque hayas hecho algo mal, sino precisamente porque estás haciendo las cosas bien y te has convertido en un blanco estratégico para la oposición, o simplemente porque Dios te está confiando un peso de gloria que requiere una preparación dolorosa y profunda. Si el sufrimiento fuera siempre señal de desaprobación divina, entonces la cruz de Cristo, el ser más perfecto y obediente que pisó la tierra, habría sido el mayor error de la historia. Libérate hoy de esa culpa falsa y venenosa. Tu dolor actual no es necesariamente la evidencia del enojo de Dios, sino muchas veces el escenario donde Él va a manifestar su mayor poder. Si abres las Escrituras con honestidad y dejas de lado por un momento los versículos aislados que solo prometen bienestar inmediato, te vas a encontrar con una realidad ineludible y sorprendente. Existe un patrón bíblico claro, repetitivo y contundente del justo que sufre. No eres una extraña excepción en la historia de la fe, ni un error estadístico en el plan de Dios. Eres parte de una larga lista de hombres y mujeres que, siendo profundamente amados y aprobados por el cielo, atravesaron valles de sombra y muerte. Mira la vida de José. Fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, no por haber fallado, sino precisamente por mantener su integridad y huir del pecado cuando la tentación se le presentó. Su rectitud fue la causa directa de su sufrimiento momentáneo, no su escudo contra él. Observa a David, un hombre conforme al corazón de Dios, ungido para ser rey, que sin embargo pasó años de su juventud huyendo por cuevas y desiertos, perseguido como un criminal, escribiendo salmos de angustia mientras su vida corría peligro constante. ¿Y qué decir de los profetas, de Juan el Bautista, o de los apóstoles, quienes no sufrieron por desobediencia, sino como consecuencia directa de su lealtad inquebrantable a la verdad? Este patrón nos enseña que la aflicción en la vida del creyente no es una señal de que algo anda mal con su fe, sino muchas veces la confirmación de que Dios le ha confiado una carga que solo unos hombros fortalecidos pueden llevar. La Biblia no es un catálogo de personas que vivieron sin problemas por ser buenas, es el relato crudo y hermoso de cómo Dios usa el sufrimiento del justo para tejer planes de redención que van mucho más allá de su propia comodidad. Comprender que estás caminando por la misma senda estrecha que transitaron los grandes héroes de la fe debería darte, en lugar de miedo, una profunda sensación de pertenencia y propósito. Es absolutamente vital para tu salud mental y espiritual que aprendas a distinguir con claridad entre dos tipos de sufrimiento que, aunque se sienten igual de dolorosos en la carne, tienen orígenes y propósitos completamente diferentes. Existe, por un lado, el sufrimiento por error, que es la consecuencia natural y lógica de nuestras propias equivocaciones, de nuestra impulsividad o de decisiones que tomamos a espaldas de la sabiduría de Dios. Si metes la mano en el fuego, te quemas. Si construyes tu casa sobre la arena, se cae. Si siembras discordia, cosechas soledad. Ese dolor es pedagógico, es una disciplina necesaria que busca corregir tu rumbo, señalarte donde te has desviado y llevarte al arrepentimiento para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. En ese caso, la solución es clara: reconocer la falta, pedir perdón y cambiar la conducta. Pero el drama surge cuando aplicas esa misma lógica al sufrimiento con propósito, que es radicalmente distinto. Este es el dolor que llega a tu vida cuando no has metido la mano en el fuego, sino cuando has estado levantando las manos en adoración, cuando no has construido sobre arena, sino sobre la roca de la obediencia. Confundir estos dos sufrimientos es una tortura innecesaria. Si tratas el sufrimiento con propósito como si fuera un castigo por un error, te pasarás la vida pidiendo perdón por pecados que no has cometido y buscando fallas imaginarias en tu carácter, desgastándote en una culpa estéril que no te deja avanzar. El sufrimiento con propósito no viene para decirte que te detengas o que cambies de dirección porque vas mal. Al contrario, muchas veces es la señal de que vas por el camino correcto y de que has entrado en una zona de mayor profundidad espiritual. No es una corrección a tu conducta, es una expansión de tu capacidad, no es el resultado de una caída, sino el precio de un ascenso a un nivel de fe que no podrías soportar si Dios no ensanchara primero tu corazón a través de la prueba. Uno de los ataques más feroces que el enemigo lanza contra tu mente en medio de la prueba es la idea persistente de que tu sufrimiento es la evidencia irrefutable de que Dios te ha rechazado. Cuando el dolor se prolonga y el cielo parece de bronce, es fácil caer en la trampa emocional de sentirte como un hijo desheredado, expulsado de la mesa del Padre y abandonado a su suerte en el frío. Empezamos a interpretar cada dificultad como una señal de que hemos perdido su favor, de que ya no somos útiles para el reino o de que Él se ha cansado de nosotros. Pero necesito que grabes esto a fuego en tu espíritu: el sufrimiento en la vida del creyente obediente nunca es un sinónimo de rechazo, sino casi siempre un indicador de proceso.
No estás en el basurero de Dios, donde se tiran las cosas que ya no sirven, estás en su taller, sobre la mesa de trabajo, siendo objeto de su atención más meticulosa y exclusiva. La diferencia es abismal. El rechazo implica distancia, desinterés y ruptura de la relación. El proceso, por el contrario, requiere una cercanía extrema, una inversión de tiempo y una intimidad que a veces duele por su intensidad. Piensa en el oro o en la plata cuando son pasados por el fuego. El refinador no mete el metal en el horno para destruirlo ni porque lo odie, lo hace precisamente porque ese metal es demasiado valioso para dejarlo mezclado con impurezas. Y lo más importante, el refinador nunca se aparta del fuego. Se sienta allí, con la mirada fija, controlando la temperatura con precisión milimétrica, sabiendo exactamente cuánto calor es necesario para limpiar sin consumir. Si Dios te ha metido en un proceso de fuego, no es porque te esté dando la espalda, sino porque tiene sus ojos puestos en ti de una manera que quizás no habías experimentado antes. El dolor que sientes no es el golpe de un verdugo que quiere acabar contigo, sino la mano firme del alfarero que está ejerciendo presión sobre el barro para darle una forma nueva y gloriosa que antes era imposible. Dejar de ver tu situación como un rechazo y empezar a verla como un proceso divino es el primer paso para dejar de resistirte a lo que Dios está haciendo y empezar a colaborar con Él, aún en medio de las lágrimas. Es de vital importancia que, en medio de tu angustia, hagamos una limpieza profunda y decidida de las mentiras que tu mente, herida por el dolor, ha empezado a proyectar sobre la identidad y el carácter de Dios. Cuando el sufrimiento se alarga y no vemos la salida, es increíblemente tentador empezar a dibujar en nuestra imaginación a un Dios que simplemente no existe en las Escrituras, un ser frío, distante, casi calculador, que mueve las piezas de nuestras vidas con una indiferencia clínica, o peor aún, un Dios caprichoso que parece jugar con nuestra desesperación. Necesito que escuches esto con tu espíritu y que lo recibas como un bálsamo de verdad. Dios no es un sádico celestial que disfruta viéndote retorcerte de dolor, ni utiliza tu sufrimiento como un entretenimiento divino. Él no se levanta por la mañana diseñando estrategias para amargarle la vida a sus hijos fieles solo para ver cuánto aguantan antes de romperse. La Biblia es tajante y hermosa al declarar que Él no aflige ni entristece de buena gana a los hijos de los hombres. Su corazón no se complace en el quebranto por el quebranto mismo, ni en la lágrima vacía. Tampoco estás tratando con un Dios distraído, limitado o negligente, a quien se le escaparon los detalles de tu vida y, por un descuido administrativo en el cielo, permitió que la tragedia te golpeara sin darse cuenta. No, Dios no ha perdido el control del universo ni por una fracción de segundo, y mucho menos ha perdido el control de tu situación específica, por caótica que parezca desde tu perspectiva. Su permiso para que el sufrimiento toque tu vida no es una señal de debilidad, de falta de poder o de ausencia de atención. A veces, en nuestra lógica humana limitada, pensamos que si Dios nos amara de verdad, intervendría mágicamente al instante para evitar cualquier tipo de dolor, y como no lo hace, deducimos erróneamente que no le importamos o que nos ha olvidado. Pero eso es juzgar al cirujano experto por el dolor necesario de la incisión y no por la salud y la vida que traerá la operación. Dios no es un padre permisivo que solo busca tu felicidad superficial y momentánea a costa de tu crecimiento eterno. Él es un Padre perfecto que está dispuesto a sostenerte a través del valle de sombra de muerte, sin anular el proceso necesario que traerá vida. Él no está mirando tu dolor desde un balcón lejano e inalcanzable, desconectado de tu realidad emocional. Él es el mismo Jesús que lloró conmovido ante la tumba de Lázaro, aun sabiendo perfectamente que lo iba a resucitar 5 minutos después. Esa es la naturaleza de tu Dios, absolutamente soberano sobre el resultado final, pero profundamente empático y presente en el dolor del proceso. Entender lo que Dios no es te libera de la tortura mental de pensar que estás en manos de un tirano indiferente, y te permite empezar a descansar en la verdad de que, aunque la mano de Dios permita el fuego, su corazón permanece lleno de un amor inalterable y compasivo hacia ti. Es fundamental que hoy arranques de raíz, con toda la fuerza de tu voluntad y tu fe, esa imagen tóxica que se ha ido formando en tu mente, la de un Dios que te mira con frialdad desde el cielo mientras tú te desmoronas en la tierra. La indiferencia es lo opuesto al amor, y si hay algo que define la naturaleza de Dios, es un amor tan intenso y apasionado que a veces nos resulta incomprensible. Tienes que entender que la indiferencia divina es teológicamente imposible. Un Dios que tiene contados los cabellos de tu cabeza, que recoge cada una de tus lágrimas en su redoma y que ha diseñado cada día de tu vida antes de que existieras, no puede ser indiferente a tu dolor. La indiferencia implica lejanía, desconexión y falta de interés, implica que tu sufrimiento le da igual.
Pero la Biblia nos muestra a un Dios que se conmueve en sus entrañas por la aflicción de su pueblo. El hecho de que no intervenga cuando tú quieres y como tú quieres, no significa que no le importe, significa que su amor es lo suficientemente fuerte y disciplinado como para permitirte pasar por el dolor necesario para tu transformación, en lugar de aliviarte inmediatamente y dejarte inmaduro para siempre. Un padre que ama a su hijo no le evita la vacuna que le duele, porque sabe que ese dolor momentáneo es vida a largo plazo. Eso no es crueldad, es una visión superior del bienestar. Si Dios fuera cruel, te dejaría vivir una vida cómoda y sin propósito que te llevaría a la perdición eterna. Si fuera indiferente, te dejaría seguir siendo el mismo, sin retar tu carácter ni estirar tu fe. Pero porque te ama con un amor feroz y perfecto, está dispuesto a ser malinterpretado por ti durante un tiempo, soportando tus quejas y tus dudas, mientras Él sigue trabajando en las profundidades de tu ser. La prueba definitiva de que Dios no es cruel ni indiferente es la cruz. Si alguna vez dudas de su corazón hacia ti en medio de tu sufrimiento, mira al Calvario. Un Dios cruel no sacrifica a su propio Hijo para salvarte, un Dios indiferente no se hace hombre para sufrir lo indecible por ti. Esa es la garantía eterna que silencia cualquier acusación de crueldad. Él ya demostró cuánto le importas pagando el precio más alto posible, y no te ha traído hasta aquí para abandonarte ahora. Ahora debemos adentrarnos en el terreno más sagrado y misterioso de este proceso, entender qué es lo que está ocurriendo en las profundidades de tu ser mientras la tormenta ruge afuera. Si ya hemos descartado que Dios sea cruel o indiferente, entonces tenemos que aceptar que el dolor está cumpliendo una función activa y productiva dentro de ti. El sufrimiento, cuando se vive de la mano de Dios, deja de ser un agente de destrucción para convertirse en la herramienta más potente de construcción de carácter que existe. Hay virtudes espirituales, niveles de madurez y profundidades de revelación que son, lamentablemente, imposibles de adquirir en tiempos de risa y abundancia. La paciencia verdadera no se aprende cuando obtienes todo lo que pides al instante, se forja en la sala de espera de la aflicción, cuando el reloj avanza y la respuesta no llega. La fe inquebrantable no nace cuando ves el milagro con tus ojos naturales, sino cuando tienes que sostenerte en la oscuridad creyendo lo que Dios te prometió en la luz. El dolor actúa como un filtro divino que separa lo precioso de lo vil en tu corazón. Tiene la capacidad única de desmantelar nuestra autosuficiencia, ese orgullo sutil que nos hace creer que somos los dueños de nuestro destino, y nos lleva dulcemente a un estado de dependencia total donde descubrimos, quizás por primera vez, que la gracia de Dios es verdaderamente suficiente. Lo que Dios está produciendo en ti ahora mismo es un peso de gloria eterno. Está gestando una compasión genuina por el dolor ajeno que antes solo entendías teóricamente, está creando una humildad que no es fingida sino nacida del quebrantamiento, y te está otorgando una autoridad espiritual que solo poseen aquellos que han sido heridos y sanados por el Maestro. No estás perdiendo tu vida en este valle, estás perdiendo las capas superficiales y artificiales de tu ego para que pueda emerger, con una fuerza y pureza renovadas, la verdadera imagen de Cristo en ti. Lo que sientes como un vacío doloroso es, en realidad, el espacio que Dios está ampliando para llenarlo de sí mismo. La fe verdadera, esa sustancia espiritual inquebrantable de la que hablan las Escrituras, nunca se fabrica en los días de sol y calma absoluta, se forja, casi exclusivamente, en el yunque de la aflicción. Es muy fácil, y hasta natural, levantar las manos y decir Dios es bueno cuando el diagnóstico médico es favorable, cuando las facturas están pagadas y la familia está unida. Pero esa fe, aunque sincera, a menudo es superficial, una fe que no ha sido sometida a tensión y que, por lo tanto, no conocemos su verdadera resistencia. Lo que el sufrimiento hace, de una manera que ninguna prédica o libro puede lograr, es arrancar todas las muletas emocionales y circunstanciales en las que, sin querer, nos habíamos apoyado. Nos quita la seguridad del dinero, la confianza en nuestra propia fuerza o la validación de los demás, dejándonos desnudos frente a Dios. Y es justo ahí, en esa intemperie dolorosa, donde descubres de que está hecho realmente tu carácter. Dios está mucho más interesado en tu carácter que en tu comodidad, porque tu comodidad es temporal y se quedará aquí cuando mueras, pero tu carácter es lo único que te llevarás a la eternidad. El sufrimiento tiene la función específica de quemar la escoria de la hipocresía, del orgullo espiritual y de la religiosidad vacía, dejando solo lo que es auténtico. Te obliga a pasar de una teología teórica a una vivencia cruda de Dios. Ya no dices creo que Dios consuela porque lo leíste, dices sé que Dios consuela porque lo sentiste abrazándote cuando nadie más podía hacerlo. Esa transición, de conocer acerca de Dios a conocer a Dios, es el fruto más precioso del dolor.
Se está formando en ti una fe que no depende de si Dios me da, sino de quién es Dios. Una fe que puede mirar a la cara a la adversidad y declarar, como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Ese tipo de carácter, probado y aprobado, es un trofeo espiritual que brilla en el mundo espiritual y que te capacita para sostener bendiciones futuras que, sin esta preparación, te habrían destruido. Estás dejando de ser un niño espiritual que busca regalos para convertirte en un hijo maduro que busca el rostro del Padre, y ese crecimiento, aunque duele, vale más que el oro. Llegamos ahora a uno de los puntos más aterradores y malinterpretados de la experiencia cristiana, el silencio de Dios. Es ese momento en el que tu clamor parece rebotar contra un techo de bronce, cuando tus oraciones, que antes fluían con facilidad, ahora se sienten pesadas y vacías, y la respuesta que tanto necesitas se demora indefinidamente. Este silencio es, a menudo, más doloroso que la prueba misma, porque nos hace sentir desorientados y vulnerables. Sin embargo, es crucial que entiendas que el silencio de Dios no es, bajo ninguna circunstancia, sinónimo de su ausencia. Vivimos en una cultura adicta al ruido y a la gratificación instantánea, y hemos trasladado esa ansiedad a nuestra relación con Dios, pensando que si Él no está hablando constantemente o interviniendo de manera visible cada segundo, es porque se ha ido. Pero la Biblia nos enseña que Dios es tan Dios cuando habla como cuando calla, y que su silencio es una herramienta pedagógica tan poderosa como su voz. Piensa en un maestro durante un examen importante. Mientras el profesor está enseñando la lección, habla, explica, guía y responde dudas. Pero cuando llega el momento de la prueba, el maestro guarda silencio. No lo hace porque haya abandonado el aula, ni porque se haya desinteresado de sus alumnos, al contrario, está más atento que nunca, observando cómo aplican lo que han aprendido. Su silencio es necesario para que el estudiante demuestre lo que hay en su interior. De la misma manera, hay temporadas en tu vida donde Dios retira la sensación palpable de su presencia y la claridad de su voz no para dejarte solo, sino para ver si tu fe es real o si solo era una emoción dependiente de sentir cosquillitas espirituales. El silencio te obliga a madurar, a buscarle no por lo que sientes, sino por quien sabes que Él es. Te empuja a echar raíces profundas en la palabra, porque cuando no puedes oír su voz fresca, tienes que sostenerte en lo que Él ya dejó escrito. Además, el silencio de Dios suele ser la antesala de sus mayores intervenciones. Recuerda que hubo 400 años de silencio profético absoluto antes de que el cielo se rompiera con el nacimiento del Salvador. Hubo silencio y demora cuando Lázaro enfermó, días angustiantes donde Jesús no aparecía, preparando el escenario para una resurrección que nadie esperaba. Ese silencio que estás experimentando no es un vacío estéril, es un embarazo divino. En lo secreto, en lo oculto, en esa quietud que te desespera, Dios está tejiendo los hilos de una respuesta que será mucho más grande que tu petición original. Él está trabajando en el plano invisible, moviendo piezas, corazones y circunstancias que tú no puedes ver. Interpretar su silencio como un no definitivo o como un abandono es un error trágico que te lleva a la desesperanza. Tienes que aprender a confiar en su corazón cuando no puedas rastrear su mano, sabiendo que Él nunca está más cerca y más activo que cuando tú sientes que todo está callado. Existe un peligro espiritual inmenso y muy sutil que acecha justo en medio de tu sufrimiento, y no es el dolor en sí mismo, sino la interpretación errónea que haces de él. Si permites que la idea de que Dios es injusto o de que Dios me ha fallado se asiente en tu corazón, estás abriendo la puerta a una infección espiritual devastadora, la ofensa contra Dios. La ofensa es un veneno lento que paraliza tu fe, comienza con una pequeña decepción, luego se convierte en una duda persistente sobre la bondad de Dios, y finalmente se endurece en una amargura fría que levanta un muro impenetrable entre tú y el cielo. Cuando estás ofendido con Dios, aunque sigas yendo a la iglesia o leyendo la Biblia por inercia, tu corazón se ha cerrado. Ya no recibes, ya no adoras con libertad, y tu relación se vuelve mecánica y cínica. Empiezas a mirar a otros que son bendecidos con sospecha y envidia, preguntándote por qué ellos sí y tú no, y esa comparación tóxica termina por secar tu espíritu. El riesgo real no es que sufras, sino que salgas de este desierto con un corazón de piedra en lugar de un corazón de carne, incapaz de volver a confiar plenamente en el Padre. Además, interpretar mal el dolor te lleva inevitablemente a asumir una identidad de víctima que es contraria a tu naturaleza de vencedor en Cristo. Si crees que tu sufrimiento es un accidente sin sentido o un castigo injusto, te verás a ti mismo como una hoja llevada por el viento, impotente y digna de lástima. Esta mentalidad de víctima es adictiva, te hace buscar la compasión de los hombres en lugar del poder de Dios,
y te excusa de tomar responsabilidad sobre tu propia vida espiritual. Empiezas a usar tu dolor como una justificación para dejar de orar, para dejar de servir o para permitirte pecados pequeños como consuelo. Pero Dios no te llamó a ser una víctima de las circunstancias, sino a ser más que vencedor por medio de aquel que te amó. Interpretar el dolor correctamente, como un entrenamiento y no como una tragedia final, es la única manera de proteger tu identidad y asegurarte de que, cuando pase la tormenta, sigas de pie, firme y listo para lo que viene, en lugar de quedar tirado en el camino, lleno de resentimiento y derrotado por tus propios pensamientos. Aunque todo a tu alrededor parezca un caos absoluto y tus circunstancias griten que estás perdiendo la batalla, si prestas atención a lo que está ocurriendo en lo más profundo de tu espíritu, vas a detectar señales inconfundibles de que este sufrimiento no es una caída al vacío, sino un ascenso guiado. La primera y más poderosa de estas señales es una paz que, honestamente, no tiene ninguna lógica humana. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla la Biblia, una calma sobrenatural que te sostiene en el centro mismo del huracán, permitiéndote dormir cuando deberías estar desvelado, o mantener la cordura cuando todo te dice que entres en pánico. No es que no te duela o que no te preocupes, es que, muy en el fondo, hay un ancla firme que te dice, Dios sigue en el trono. Si sientes esa certeza silenciosa y obstinada de que, a pesar del dolor, no estás solo, esa es la firma del Espíritu Santo confirmando que tu proceso tiene dirección y propósito. Otra señal vital es el cambio en tu apetito espiritual. Cuando el sufrimiento es estéril o fruto de la amargura, te aleja de Dios, pero cuando es un sufrimiento con propósito, produce en ti un hambre desesperada por su presencia que nunca antes habías tenido. De repente, la oración deja de ser una rutina religiosa para convertirse en tu oxígeno vital. Ya no oras para cumplir, oras para sobrevivir. Te das cuenta de que las cosas triviales que antes te entretenían o te daban placer, la aprobación de la gente, el entretenimiento vacío, las metas superficiales, han perdido su sabor. Estás desarrollando un gusto exclusivo por lo eterno. Las escrituras se abren ante ti con una claridad nueva, versículos que habías leído 1000 veces de repente cobran vida y te golpean con una revelación fresca, como si hubieran sido escritos esa misma mañana solo para ti. Esa sensibilidad agudizada, esa incapacidad para tolerar lo superficial y esa necesidad urgente de estar cerca del Padre, son indicadores claros de que no estás siendo destruido, sino que estás siendo refinado para un nivel de autoridad y gloria que requiere, obligatoriamente, que pierdas el gusto por el mundo para enamorarte de su voluntad. La clave para no desmoronarte a mitad de camino no es tener una fuerza sobrehumana, sino aprender el arte divino de vivir un día a la vez. El error monumental que a menudo cometes y que te agota antes de tiempo es intentar cargar hoy con la ansiedad de toda la semana, del mes que viene o del futuro incierto que te imaginas. Dios no te da gracia acumulable ni reservas de fuerza para un año, te da el maná fresco y suficiente para las próximas 24 horas. Si tratas de resolver mentalmente todos los problemas del mañana hoy, te vas a quebrar, porque estás asumiendo una carga para la cual no tienes la unción en este instante. Mantenerse firme significa despertar cada mañana y decir, Señor, solo necesito fuerza para hoy. Dame la sabiduría para este día, la paciencia para estas horas y la fe para este momento. Reducir tu enfoque al presente inmediato no es falta de visión, es estrategia de supervivencia espiritual. Cuando sientes que no puedes dar un paso más, no mires la cima de la montaña que todavía está lejos, mira tus pies y da solo el siguiente paso. La fe no siempre es un salto gigante, a veces, la mayor demostración de fe es simplemente no rendirse hoy. Además, para permanecer inamovible mientras el proceso continúa, tienes que blindar tu entorno y tu mente con una disciplina militar. En tiempos de crisis, no puedes darte el lujo de consumir basura emocional, noticias desalentadoras o conversaciones tóxicas que drenan tu esperanza. Tienes que ser celoso con lo que escuchas y con quien te rodeas. Aliméntate de la palabra como si fuera tu medicina prescrita, busca predicas que levanten tu espíritu, llénate de adoración incluso cuando no tengas ganas de cantar. La adoración en medio de la prueba no es un sentimiento, es un sacrificio y un arma de guerra. Cuando alabas a Dios en medio del dolor, confundes al enemigo y reordenas tu mundo interior, recordando a tu alma quién es el que tiene el control. Y, por favor, no te aísles. La tentación número 1 del sufrimiento es encerrarte en tu cueva, pero un carbón solo se apaga rápido. Busca a alguien de confianza, un mentor, un amigo en la fe, y sé vulnerable. Permite que otros sostengan tus brazos cuando tú ya no puedes levantarlos, como hicieron a Aarón y Hur con Moisés. La firmeza no es un acto solitario de heroísmo,
es un esfuerzo comunitario sostenido por la gracia diaria. Llegamos finalmente al punto culminante donde todas las piezas de este rompecabezas, que parecían dispersas y sin sentido, comienzan a unirse en una revelación poderosa y transformadora. Es el momento sagrado de la integración, donde descubres con asombro que tu sufrimiento no era un enemigo de tu fe, ni un obstáculo en tu camino hacia el propósito, sino el vehículo indispensable que Dios utilizó para llevarte a tu destino. Empiezas a ver el panorama completo y te das cuenta de que la fe, la obediencia y el dolor no son elementos contradictorios que no pueden coexistir, sino hilos distintos de un mismo tapiz divino que, al entrelazarse, forman la imagen de Cristo en ti. Entiendes que no podías haber desarrollado la autoridad espiritual que ahora tienes sin haber pasado por el fuego de la aflicción, y que la profundidad de tu relación con Dios hoy es el resultado directo de esas noches en las que solo te quedaba aferrarte a Él. Tu dolor no fue un accidente que Dios tuvo que arreglar sobre la marcha, fue el ingrediente secreto en la receta de tu vida que le dio el peso y la sustancia que antes te faltaban. Esta integración cambia radicalmente tu postura ante la vida. Ya no caminas pidiendo que te quiten la carga, sino agradeciendo por la fuerza que has ganado al llevarla. Comprendes que tu herida se ha convertido en tu mayor mensaje y que tu cicatriz es ahora tu credencial más validada para ministrar a otros. La fe y el propósito se funden de tal manera que ya no necesitas que todo sea perfecto para estar en paz. Has aprendido que el propósito de Dios se cumple a través de las circunstancias, no a pesar de ellas. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte y silenciarte, ese dolor agudo, esa injusticia, esa espera interminable, Dios lo ha redimido y lo ha convertido en el combustible principal de tu motor espiritual. Ahora eres peligroso para las tinieblas, no porque nunca hayas caído, sino porque te levantaste con una fe que ya no es teórica, sino probada en el campo de batalla. Has integrado la soberanía de Dios con tu realidad humana, y en esa unión, encuentras que todo, absolutamente todo, ha cooperado para bien, forjando en ti un propósito inquebrantable que nada ni nadie te puede quitar. Hemos recorrido juntos un camino largo y profundo en estos minutos, y si has llegado hasta este punto final, es porque tu espíritu ha reconocido la verdad de lo que hemos hablado y porque, muy dentro de ti, necesitabas desesperadamente escuchar que no estás loco, que no has sido olvidado y que tu dolor tiene un nombre y un propósito en la mente de Dios. Quiero pedirte que, antes de cerrar este vídeo, te tomes un instante sagrado para respirar profundo y soltar esa carga de culpa y confusión que has estado arrastrando durante tanto tiempo. Ya no tienes que pelear contra la idea de que Dios te ha abandonado, ahora tienes las herramientas para entender que Él te está procesando. Quiero que te vayas de aquí con la certeza absoluta de que tus lágrimas están siendo contadas, de que tu resistencia está siendo admirada en el cielo y de que, aunque la noche ha sido larga y oscura, el amanecer de tu restitución ya está en camino. No eres un náufrago de la fe, eres un guerrero en formación, y el Dios que comenzó la buena obra en ti no la dejará a medias, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este mensaje no ha llegado a tu vida por casualidad, y estoy seguro de que no eres el único que está librando esta batalla en silencio. Hay miles de personas allá afuera, quizás en tu propia familia o círculo de amigos, que están a punto de rendirse porque no entienden el porqué de su sufrimiento, gente que ama a Dios pero que está siendo asfixiada por la duda y el dolor. Te invito de corazón a que seas un instrumento de luz para ellos y compartas este vídeo. No lo veas como un simple clic, sino como lanzar un salvavidas a alguien que se está ahogando en la desesperanza. Y si sientes que este es el tipo de alimento sólido que tu alma necesita para seguir creciendo y manteniéndose firme en los tiempos difíciles, te animo a que te suscribas y te unas a esta comunidad. Aquí no buscamos entretenernos, buscamos edificarnos y sostenernos mutuamente mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. No te desconectes, no te aísles, quédate con nosotros, porque lo que Dios va a hacer en tu vida a partir de ahora será glorioso. Mantente firme, amado, porque tu redención está cerca y tu propósito es eterno. Nos vemos en el próximo vídeo. Amén.